Yo quisiera abrir este tiempo de preguntas y respuestas con algo que leí, que leí en la semana en el perfil de un pastor en Facebook, y la verdad que me llamó poderosamente la atención y venía pensando en este momento de pregunta y respuesta y dije, bueno, creo que lo que este hombre escribió, lo que este hombre pensó y lo tradujo en su perfil, en una publicación, creo que puede ser pertinente para todo lo que hablamos hoy y para la primera pregunta que le vamos a hacer al pastor. Este pastor se expresó muy eh, sinceramente, podríamos decir, en su perfil y dice lo siguiente, lo leo tal cual. Dice, lo que diré puede ser cuestión de mera percepción, no tengo números para soportarlo y podría no ser más que un desahogo, pero no recuerdo cuándo fue la última vez que escuché a alguien decir, estoy teniendo un deseo por dejarlo todo, salir a servir al Señor y confiar en lo que Él hará. La plantación de iglesias en contextos urbanos se volvió atractiva porque ahí hay redes sociales y el marketing tiene mejores resultados que en áreas rurales o pueblos. Nuestras iglesias pueden crecer y multiplicarse por centenares sin tener ni un solo bautismo en años. Mucho de lo que hoy entendemos por misiones se parece más a un viaje recreativo evangélico, un campamento al que ir con una Biblia y pantalones cortos, más que un compromiso sólido con ver la obra del Señor en un lugar difícil. Insisto, es muy probable que esté leyendo esta cara de la realidad por el pequeño hueco de mi puerta, dice este autor, este hermano. Pero si tú estás viendo el horizonte desde el techo y lo ves de otro color, por favor, dame un poco de ánimo y consuelo porque me hace falta. La mies es mucha y los obreros poco. Es un llamado a hacer algo, cierra la cita, no una consigna para la resignación. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero me impactó cuando lo leí porque sin duda que tiene parte de la realidad de lo que encierra el área de las misiones. Y en virtud de esto que les acabo de leer, yo quisiera preguntarle al pastor, ¿qué podemos aprender de Pablo en qué podemos aprender del énfasis que hace Pablo en el texto que hemos estudiado en cuanto a la proclamación del Evangelio donde Cristo aún no ha sido nombrado, según el versículo 20 que estudiamos? Gracias, pastor. Bueno, yo creo que buena parte de lo que dice la persona esta que mencionas tiene mucho de verdad en el sentido de que, claro, es más fácil establecer congregaciones en sitios o localidades o ciudades que tienen 1 millón o 5 millones de habitantes porque desde hace cierto tiempo se ha vuelto costumbre el traslado de miembros. Bueno, creo que suena muy formal, traslado. Es el, el paseo de miembros, ¿no? Y van paseando de una congregación para otra congregación. Y eso es algo que se viene dando desde hace tiempo. Yo llevo en la fe más o menos 45 años, no reformado desde hace 45 años, pero sí llevo en la fe cristiana. Y algo que he visto prácticamente en todos los ámbitos evangélicos, independientemente si es pentecostal, fundamentalista, calvinista, es ese turismo evangélico. Entonces estoy en una congregación, no sé cuánto es el tiempo máximo, pero según mi análisis estadístico informal, basado en mi tiempo en la fe, me doy cuenta que una persona más o menos entre 5 a 7 años está en una congregación y luego le entra como una rasquiña, como un desespero y tiene que irse para otro lado, ¿verdad? Y eso
puede estar sucediendo hoy en el ámbito reformado. Es decir, que a nuestras congregaciones llegan esa clase de turistas o paseadores, llegan atraídos por la novedad de la fe reformada, no porque sea nueva, pero sí es nueva en el sentido de que no se conocía casi antes. Y llegan a la congregación y pueden que lleguen no 5, no 10, sino 100, 200 y más, y la congregación crece, como pasa hoy en casi todo el mundo, de un día para otro, sin necesidad de bautizar a nadie. Ahora, ¿está eso mal? Bueno, está mal esa rotación, ¿no?, que hacen los cristianos. Pero está mal que vengan a la congregación personas que vienen de contextos evangélicos, no bíblicos. Yo creo que está bien, porque la reforma es una forma de traer el evangelio bíblico, y hay muchas personas que están en grupos que son prácticamente sectarios, y cuando escuchan la verdad los apasiona, los atrapa, y entonces vienen a la fe reformada. Así que estoy de acuerdo por un lado con la declaración que hace él, y por el otro lado, bueno, creo que hay que matizarlo. En el caso de las iglesias bautistas reformadas, en Latinoamérica eran prácticamente desconocidas hasta hace poco. ¿Cierto? Tal vez una en Dominicana, una en México, una en Panamá, en Colombia unas dos o unas tres, y del resto no había nada. Así que nos encontramos en una fase de dar a conocer y establecer nuevas congregaciones bautistas reformadas. Y la práctica misionera de Pablo era empezar plantando congregaciones en localidades grandes, cosmopolitas. ¿Por qué razón? Porque luego desde allí la iglesia local se iba a encargar de plantar congregaciones ya en la provincia o en zonas más pequeñas. Así que yo creo que en parte lo que está sucediendo hoy con las iglesias bautistas reformadas, que tienden a crecer más y establecerse más en localidades grandes, creo que es algo estratégico, ¿no? En el sentido que luego desde allí empiece a difundirse hacia otros lados. Pero con respecto al texto que mencionas tú, que Pablo dice, él no, yo no quiero predicar donde ya otro predicó. Creo que se refiere a que una vez que se hayan establecido suficientes congregaciones bíblicas, en este caso en Argentina, es bueno que esas congregaciones puedan asociarse, vincularse y colaborar mutuamente para que se manden misioneros, ¿cierto? Qué sé yo, aquí en Santa Fe se establecen 10, 15, 20 congregaciones en las ciudades más importantes. Ok, yo creo que si aunan esfuerzos entre todas ellas, se pueden enviar misioneros, qué sé yo, a la parte más distante aquí de Argentina, Patagonia, ¿no? Uno siempre piensa en la Patagonia como lo último del mundo, ¿no? Así que, ok, bueno, ya hay un grupo de congregaciones, tienen una fuerza económica, tienen hombres, así que van a colaborar y van a enviar un misionero a los campos.
creo que eso fue lo que hizo Pablo y está bien. Así que por eso digo, lo que el escrito que tú tienes está bien, o sea, la perspectiva que él tiene, pero creo que hay que matizarla un poco, Es es una realidad, o una parte de la realidad, una parte de la realidad. porque Sí. claramente no todas las personas que llegan a las iglesias reformadas son personas que andan saltando de iglesia en iglesia. Algunas Sí, lo hacen no todos, no. por necesidad y por obligación realmente. Así es, así es. Muy bien. Bueno, lo último que usted mencionó acerca de esta vinculación saludable con otras iglesias, bueno, eso me da pie para preguntarle precisamente qué principios prácticos nosotros podemos extraer de lo que hemos visto del pasaje eh, para fomentar esa colaboración saludable entre iglesias reformadas. Bueno, yo creo que en el caso de la Iglesia Nuevo Testamentaria fue muy clara la participación y colaboración de varias congregaciones en apoyar un misionero o una misión. Así que Pablo es el ejemplo, ¿verdad? Y él habla de cómo las congregaciones en Acaya le colaboraron y bueno, muchas otras en ocasiones tenía suficientes fondos y se dedicaba por completo a la misión. En ocasiones lo abandonaban y le tocaba ser bivocacional, evangelizar en el día, trabajar por la noche y entonces así obtener el sustento. Y a los misioneros muchas veces les toca eso. Tal vez no a los misioneros americanos, pero sí a los de otras zonas. Así que yo creo que las escrituras nos dan clara evidencia de que para el cumplimiento de la misión que nos dio Cristo se necesita la colaboración de varias iglesias. Si no, no se podrá hacer. Así que, bueno, voy a contarles un poco lo que hemos hecho allá en Colombia en el caso de nuestra congregación. Somos una iglesia tal vez de una membresía de 300 personas. En el servicio, pues siempre van más, 100 personas más, pero no son miembros. Así que lo que hemos hecho una vez que la iglesia empezó a crecer mucho en, digamos, en asistentes y personas que se convertían, Dios nos ha visto la conversión de ateos, filósofos, religiosos, católicos, bueno, y otros que vienen del pentecostalismo y del neopentecostalismo. Así que cuando la congregación empezó a crecer mucho, ya no cabíamos en el espacio. Lo que hicimos fue, con el fin de no tener varios servicios, sino solo uno, fue tomar, aparte de la congregación que vivía, qué sé yo, en el sur, y le hemos dicho a unos 25, 30 que los vamos a mandar para el sur, van a ir con un anciano en formación, o sea, alguien que estaba candidatizado ya, y vamos a empezar allá una obra. Al principio hubo cierta reticencia, porque claro, no querían irse de de la iglesia donde estaban con sus pastores y todo, y, ay, no, pero como así, no sabemos si nos va a ir bien o no, pero le hemos dicho no. Mientras tanto, van a continuar formando parte de la congregación hasta cuando ya se logre organizar todo allá sobre la membresía. Bueno, así Dios nos permitió empezar tres allí en la zona metropolitana, que tiene como 5 millones, 6 creo. Así que, ok, hemos hecho eso, no se necesitó la colaboración externa de otra iglesia, pero cuando ya empezamos a plantar congregaciones más lejos, que implica tener un misionero que prácticamente tiene que ir y lo único que va a hacer es eso, porque los pastores que se enviaron
para estas tres en esa área metropolitana, pues ellos iban a continuar con el empleo, iban a continuar siendo bivocacionales hasta que la congregación nueva tenga la capacidad de sostenerlo. Pero en el caso de una población a 5 horas o a 6 horas y el misionero iba a salir de su contexto y no le iba a ser fácil conseguir un empleo en un pueblo de 100,000 personas o 200,000, bueno, eso era complejo. Así que se necesitaba recursos. Bueno, lo que hemos hecho es contactar a congregaciones de la misma confesión de fe. Les planteábamos, mira, vamos a empezar esta obra, necesitamos primeramente que oren, pero hay que ser claros como hizo Pablo y que nos puedan ayudar económicamente. Hay unos que dicen que sí, hay unos que no responden y hay otros que dicen no puedo, no me interesa o lo que sea, ¿verdad? Pero uno tiene que hacer tal como hizo Pablo. Él no sabía la respuesta que le iba a dar la congregación allá en Roma, pero bueno, él presenta eso, ¿verdad? Así que gracias a la colaboración con otras congregaciones, se logró empezar tres nuevas, pero ya más lejos, con un misionero tiempo completo que ya no iba a ser bivocacional. Y en zonas ya no tan, digamos, hay una ciudad de 50,000 personas, ¿no? Bueno, yo creo, bueno, y algo que hemos hecho es, cada una de las congregaciones que se plantan, le hacemos la propuesta a la membresía. Mira, así como fueron bendecidos por la iglesia de Medellín y otras que estuvieron dispuestas a sacrificarse económicamente, y ninguna iglesia en Latinoamérica reformada tiene músculo financiero suficiente, ¿verdad? Aquí pues sobrevivimos, ¿no? Entonces se hizo un esfuerzo y se le dice, bueno, así como hemos hecho el esfuerzo, ¿por qué ustedes no empiezan a hacer un esfuerzo? Y de los ingresos mensuales que tienen, sacan un porcentaje que lo deciden ustedes y lo dan a misiones. Se ha creado un fondo que se llama el Fondo Misionero del Proyecto Antioquía para que se sigan plantando más. Así que hasta hoy, todas las que se han plantado, desde el primer día que empiezan a tener sus cultos y a recoger, aunque no tienen una economía alta, sacan aproximadamente un 5%. Pero eso es para misiones. Y se reúne un fondo y de ese fondo se toma únicamente para apoyar a las nuevas obras. Creo que eso es a lo que se refiere Pablo allí con la colaboración eclesial. Y creo que es algo que se necesita y entre ustedes, yo no digo que hagan eso del 5% y eso, no, o sea, pero sí que busquen una forma de que incluso las congregaciones recién empiecen, ya tengan esa vocación misionera. Perfecto, excelente, pastor, muchas gracias. Creo que es un principio sumamente práctico. Y bueno, viene de la mano también esta pregunta. Argentina no está exenta de lo que está pasando tal vez en otras partes de Latinoamérica con el aterrizaje de ciertas agencias misioneras, redes de iglesia, ministerios para eclesiásticos, etcétera, etcétera, en cuanto a lo que es misiones, en cuanto a lo que es plantación de iglesia. Entonces la pregunta es, es muy personal esta pregunta, pero ¿cuál es su percepción acerca de todas estas agencias o instituciones que llegaron a Latinoamérica, que llegaron a Argentina y que en cierta manera tienen aparentemente el anhelo, el deseo de impulsar las misiones y las plantaciones de iglesia? Bueno, yo tengo una perspectiva muy particular sobre la dependencia económica de agencias internacionales. Una de las grandes equivocaciones, creo yo, que cometieron las pocas congregaciones y misiones reformadas que
entraron a Latinoamérica fue que volvieron a las iglesias que plantaron dependientes económicamente y en otras índoles de la misión americana, de la misión de Inglaterra. Y una vez que estas misiones dicen, ok, ya no les vamos a colaborar más porque nos vamos para otro lado, viene una crisis, porque les construyeron templos grandes, costosos, que requieren un mantenimiento que cuesta mucho dinero, y la iglesia no se acostumbró a dar lo suficiente. Sí, sí dan, pero no lo suficiente porque ellos saben que la misión les va a suplir lo que haga falta. Ahora, sí creo en la colaboración, porque Pablo mismo allí nos lo dice, y hay veces que la colaboración puede que venga de Canadá, de Estados Unidos o de otra parte, pero tiene que ser algo moderado y tiene que ser algo donde no se imponga la política o la perspectiva del el que manda la plata, que es lo que ha pasado tradicionalmente. Así que yo he sido un convencido siempre que las iglesias que más prosperan y cumplen con la misión en una nación son aquellas que aprenden a autosostenerse, aunque al principio necesiten de cierta colaboración externa mínima. Lo que me preocupa de este tipo de redes, y hoy día hay muchas redes que se presentan como bautistas reformadas, pero muy raro porque no son confesionales, aunque ellos dicen que son confesionales, pero no de la confesión de Londres, sino otro tipo de declaraciones de fe. Y estoy viendo como un deseo de mostrar frutos. Pero ¿en qué consiste el fruto? Que cada tanto tiempo hacen una reunión en X nación, invitan a todos los pastores, vienen, les ofrecen gratis muchas veces el transporte, alimentación, hospedaje, tienen una charla, toman unas fotos y entonces ya se habla de la red tal o asociación tal. En tal nación hay 30 iglesias bautistas reformadas. ¿En qué momento? La última vez que yo vine aquí, bueno, antes de hace, o sea, hace como 15 años o 14, 13 años, no sé, en Argentina no había ni una sola iglesia bautista reformada. Bueno, hace 15 años más. O por lo menos yo no conocí e investigué bien. Pero luego vengo y a los 15 años hay cientos, o no sé, decenas. Y yo digo, ¿cuándo pasó eso? ¿Cómo llegaron a ser bautistas reformadas en tan poco tiempo tantas iglesias? Porque bueno, por lo menos empieza una, empieza dos, como está aquí, se reformó, conoció la doctrina, luego ella empieza otra o empieza a colaborarle a otras y eso necesita tiempo. Entonces, mi preocupación con estas redes y asociaciones es que están forzando encasillar como bautistas reformadas a iglesias que yo sé que en el fondo no lo son, tienen algún acercamiento, pero ¿con qué fin? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la premura de que todos usen el mismo apellido? Si eso es algo que no se trata del nombre, se trata de serlo. Yo conozco congregaciones bautistas reformadas de hace muchísimo tiempo que no se llaman así. Bueno, la iglesia donde el pastor Sugel Michelén no tiene ese
nombre, pero ellos sí son eso, ¿verdad? Así que hay como un deseo de mostrar de que sí se está haciendo algo, pero lo único que se hace es invitar a una reunión o dos a pastores, les costean algo, muchas veces les ofrecen plata y les dicen que les vamos a colaborar y claro, pues mires, bueno, no sé aquí, ¿no? Pero en otras partes de Latinoamérica, en Colombia, a un pastor le hablan de una agencia extranjera que les va a dar algo de colaboración si se identifican con la fe bautista reformada y les aseguro, muchos se van a identificar, pero es simplemente por el interés. Excelente, excelente, pastor. Muchísimas gracias. Hermanos, si alguno tiene una pregunta, ahí hay micrófono disponible, siéntase en la libertad. Solo va a salir su voz en la grabación. Bien, ¿nadie tiene preguntas? Iván, ¿no tenías una pregunta? Tímidos todos hoy, ¿no? Sí. Le hago una pregunta, Pastor Julio. Siempre hablando de la misión y en la misión reformada en la que estamos encomendados a hacernos, ¿cierto? A basarnos en las escrituras, en la palabra. Eh, ¿Qué rol tiene o qué función cumple la mujer en las misiones? Usted siempre nos comenta que hace 15, 18 años cuando vino a Argentina entró a una iglesia, creo que reformada, y lo primero que vio fue una pastora. ¿Qué función cumpliría o qué rol cumplen en las plantaciones, en las misiones? Yo creo que tiene un rol importante. O sea, no es la misionera, no es la predicadora, ¿cierto? No es la pastora, pero las damas en las misiones, uno, intercesión, ¿cierto? Oran todos los días para que Dios bendiga al misionero en San Juan, al misionero en Buenos Aires, al misionero en tal parte. Pueden colaborar económicamente. Ahora, por lo general, las esposas, ¿no? Cuando ya hay hijos, se quedan en la casa, no necesariamente, ¿verdad? Pero están unas que sí, así que ellas no están produciendo dinero. Pero qué bueno es que aprendan no sé, qué sé yo, hacer elementos en, ¿cómo es que le llaman? Macramé. Y bueno, y en ese tipo de cosas, manualidades, y tal vez la iglesia venderlos o venderlos por el internet, que hoy día eso es fácil, pero no para ella obtener plata, sino para que eso se pueda dar a misiones. Hay veces que se limita uno mucho, ¿verdad? Y dice, no, pero es que yo no tengo plata o mi esposo, pues no, él no me da para eso. Bueno, puede que no le dé, pero tal vez usted sepa hacer algo y con ese algo incluso pueda vender entre los hermanos de la congregación o que ellos le ayuden a venderlo y que esos fondos sirvan para misiones. Hay veces que cuando uno piensa en las misiones norteamericanas, uno cree que allí fluyen ríos de plata, porque bueno, el concepto que uno tiene es que allá hay muchísimo dinero, todo el mundo es rico, pero no. Mira, conozco de una señora que aporta al seminario $5 mensualmente. Una señora americana pobre, anciana. Lo que recibe es una pensión insignificante que no le alcanza mucho, pero ella de su pobreza saca $5 mensuales. Y esos 5 parecieran ser que no es mucho, pero cuando se une con los 10 que el otro da, con los 20 que el otro da, llega a ser mucho en el reino de los cielos. Así que creo que un aporte que las damas pueden dar, sus ruegos, su colaboración económica,
su apoyo a los misioneros, o sea, escribirles una cartica, ¿verdad? Un mensaje. Bueno, ya hoy no se usa eso, ¿verdad? Pero un mensaje, un correo, y les escriben y le hacen ver, mira, estoy intercediendo por ti. Hoy estuve meditando en este versículo y me acordé de la misión que hacen allá, y eso sirve de fortaleza. Así que no se necesita que ellas sean predicadoras, pero pueden aportar a la misión de muchas formas. O tal vez organizar, qué sé yo, una visita. Si bien es cierto, no le damos mucha, o sea, no es lo más importante el aspecto social. Pero Pablo dice que evangelizaba de palabra y obras, ¿verdad? Así que bueno, se organiza la visita de la iglesia a tal parte donde hay una misión y van, y hay hermanas que saben, qué sé yo, de peluquería, saben de otras cosas, ponen ese día ese servicio allá, evangelizan a las personas. Bueno, creo que hay muchas formas. Muy bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Que cuando está la cena. Esa es muy importante. Buena ¿Al- pregunta. ¿Alguna hermana que quiera hacer alguna pregunta en virtud de lo que dijo el pastor como algo práctico para el ministerio de la mujer, una iglesia reformada? Mientras los hermanos van pensando, tengo otras preguntas, pastor, para hacerle. Usted habló del poder. Bien, ahí el joven va a preguntar. No, pastor, y una pregunta sobre cómo usted habló acerca de las asociaciones que uno puede hacer con otras iglesias eh, de la misma confesión, pero ¿qué pasa en contextos donde no tenemos iglesias o cercanas? ¿Qué relación nosotros podemos tener con otras iglesias evangélicas en la ciudad? Ha pasado que hay eventos evangélicos donde se invitan a muchas iglesias. ¿Qué participación nosotros podemos tener? ¿Ninguna? ¿Nula? ¿Qué tipo de relación nosotros podemos tener con esos creyentes o con esas iglesias, perdón? Eh, Yo soy muy conservador en eso, o sea, en el tema de mantener relaciones estrechas con iglesias que no son de la misma confesión de fe. Creo que hay que tener cierto cuidado, pero yo creo que se pueden hacer cosas en conjunto, ¿verdad? ¿Qué sé yo? La ley, el gobierno nacional, o esto está buscando aprobar una ley que es abiertamente contraria a los principios cristianos, ¿verdad? Y hay un grupo aquí de cristianos evangélicos, trinitarios por lo menos, y nos invitan a dar nuestra opinión sobre ese tema, o invitan a los pastores a ir a un simposio, pero hablo de evangélico, ¿verdad? No algo ecuménico. Porque bueno, quieren presentar, qué sé yo, una carta, un documento al gobierno o a los legisladores para que tengan eso en consideración. Creo que eso es una causa noble, es una causa buena, y debiéramos, si nos dan la oportunidad de participar en eso. No me refiero a hacer marchas y esas cosas, ¿verdad? Pero sí este tipo de propuestas. Pero ya en el tema de reuniones de oración interdenominacional, yo personalmente no participo de eso, porque se terminan haciendo oraciones tanto en su contenido como en su forma, que muchas veces van en contra de lo que creo como reformado, ¿cierto? O un culto unido de evangélicos en Sunchales. Bueno, no participaría.
porque muchas veces esos cultos terminan siendo un sitio de espectáculo, de música que nada tiene que ver con la fe, de oraciones y predicaciones y declaraciones que van en contra del principio regulativo de la adoración. Así que no se trata de aislarnos, pero creo que hay que guardar las distancias apropiadas, lo cual a la misma vez sirve de testimonio, porque puede que alguien venga, bueno, ¿y ellos por qué no participaron de la oración ecuménica? Y se dan cuenta que uno no participa de eso. Es posible que entren por el internet a investigar por qué los bautistas reformados no participan de eso y van a encontrar la importancia para nuestra fe. Encuentran la confesión de fe y ese puede ser una forma de dar a conocer la verdad. Así que yo prefiero ser un poco cauteloso, aunque no desconozco la catolicidad del cuerpo de Cristo. Hay cosas en las cuales se puede participar y hay muchas cosas en las que no. Excelente, pastor. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta más? ¿Hay más preguntas? Pues toca que sigan preguntando porque yo que estoy viendo desde aquí a allá, no lo veo aún que esté como listo. Claro. Ellos están de espaldas, por eso no. Pero confíen en él. O sea que hay más tiempo para Hay preguntar. más tiempo, sí, señor. Exacto. Bien. Sí, adelante, adelante. Si nos puede dar consejos para la crianza y también para los matrimonios y también para los jóvenes. No, pero así como en resumen y lo más esencial, digamos. Eso es muy extenso, hermana. En relación a la misión. Bueno, con relación a la misión, yo les recomendaría esto. Mira que cuando Dios va a destruir a Sodoma, Él dice, bueno, no le voy a contar yo esto a mi amigo Abraham, ¿no? Y él dice, sí, claro, se lo voy a contar, porque yo sé que él va a instruir a sus hijos en el camino de la justicia y todo esto. Y eso como parte de la promesa que le hizo Dios, que en su simiente iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Así que yo creo que una de las razones por las cuales Abraham iba a cumplir esto, de instruir a su esposa y a sus hijos en la fe, y como luego dice Moisés en la ley, de recordarles a sus hijos en la noche, en el día, cuando se acuestan, cuando se levantan, o sea, tener varios devocionales que llamamos hoy en el día, lo iba a hacer como parte de la misión, o sea, la misión era que por medio de su descendencia, él no sabía exactamente quién iba a ser esa simiente, ¿verdad? Él por la fe confió en Dios, por la fe vio a Cristo, pero él no recibió la revelación completa de quién iba a ser. Así que entendiendo esto, él cumple con esa misión de instruir a su familia en la fe para que a través de la descendencia de su familia, las familias de las etnias del mundo sean bendecidas, que es el mismo mensaje que Cristo luego da, ¿no? Que vayan a todas partes, a todas las naciones, discipulando. Así que el discipulado empieza en casa. O sea, la primera misión nuestra está en la casa. Hace poco entrevisté con un joven muy apasionado con algo que se llama bueno, se me fue. Con algo, o sea, hoy día en la perspectiva escatológica del posmilenialismo, que está resurgiendo mucho entre presbiterianos, hay algo que se llama el reconstruccionismo.
o la teonomía. Bueno, no voy a explicar todo esto, pero el reconstruccionismo y la teonomía en esencia es que la iglesia como embajadora del reino tiene que conquistar a las naciones, no solamente con el evangelio, sino en todo sentido. Así que vamos a recuperar el patriarcado del Antiguo Testamento, vamos a recuperar, bueno, todo, vamos a gobernar a este mundo con las leyes del Señor. Y bueno, uno los escucha y suenan tan apasionados, pero hubo uno que me pareció interesante, que luego me enteré por una fuente fiel, su esposa, no hacía el devocional diario. O sea, quiere conquistar a las naciones con la ley de Dios. Pero lo más básico que la ley le manda al hombre, que es instruye a tu esposa, a tus niños en el camino de la justicia, o sea, en la santa ley de Dios. Ten el devocional. Puede que no lo tengas al levantarte, al acostarte, al caminar, al entrar y al salir, pero por lo menos hazlo una vez al día. Así que creo que un consejo que le deseo dar a los patriarcas de aquí es, oiga, si tú quieres ser el patriarca, empieza por allí. Una de las quejas más grandes que las esposas cristianas presentan en los casos de consejería bíblica es el esposo se descuida en la instrucción bíblica. La instrucción bíblica de su casa. Pastores que no tienen el devocional, sino vienen aquí, van bueno, no aquí, ¿no? En cualquier otra congregación se preparan, predican, pero descuidan a su esposa, descuidan a sus hijos. Así que esa es una recomendación fundamental para la crianza de nuestros hijos. Si tú no los instruyes en el camino de Sión, aprenderán el camino de Canaán, el camino hacia Egipto, el camino hacia Babilonia. Eso es lo que va a hacer. Dice el proverbista, le dice a los hijos, ¿no? Que obedezca la instrucción de su padre, que se deje guiar por la instrucción de su madre. ¿Pero cuál? Si no se le está dando. Toda la responsabilidad se descarga sobre la congregación y el pastor. No, los hombres somos pastores en nuestra casa, no para celebrar la Santa Cena, pero sí en el sentido de la responsabilidad de instruir. Y yo creo que ese altar de comunión diaria con Dios fortalece los matrimonios. O sea, cuando un matrimonio ora todos los días juntos, leen las escrituras juntos, mira lo que va a pasar. En el día tienen una discusión, ¿verdad? Eso es muy raro que haya discusiones, pero se puede presentar, ¿no? Bueno, ese día que hay una discusión y el esposo se fue de la casa, cerró la puerta con fuerza, o ella, bueno, le sirvió la comida y se la puso allí así, no le dijo nada, y están que no se quieren ver, no, o no le puso sal o le echó más de la que era. Ok, bueno, cuando eso pasa, ¿cómo se soluciona eso? Mire, una de las formas más efectivas. A las 10 de la noche o a las 9 de la noche tienen el devocional como esposos y eso es incambiable. Tuvieron su discusión a las 8 de la mañana o a las 11 o a la hora que sea. A las 10 o a las 8 se van a encontrar allí. Leen las escrituras, meditan en las escrituras. Bueno, si es el esposo el que guía el devocional y explica el texto, no va a usar el texto para lanzar pues todo el fuego de su odio, no. No, se limitan al texto
y al final oran. Y al final en la oración, que yo creo que es bueno que lo hagan ambos, o sea, que uno ore y luego otro. No es un culto, allí no hay una prohibición para que ellas oren, ¿verdad? Así que oran, se arrepienten y confiesan ante Dios. Dios, hoy hemos visto en este texto que tú eres un padre amoroso y perdonador. Yo te ruego que me perdones. Yo hoy hice algo malo, ofendí a mi esposa o lo ofendí a él. Dije esto, no lo hice bien, respondí con silencio pecaminoso, que hay un silencio que es malo. Y Dios, reconozco esto y me arrepiento. Ahora, ese es un arrepentimiento ante Dios y ante el otro. Y luego de la oración hay más calma. Por lo menos ya van a conversar más tranquilamente sobre eso que ocasionó. Así que yo creo que si perseveramos en el culto familiar, muchas cosas se solucionarán. Los matrimonios andarán más fortalecidos en la gracia del Señor y cumpliremos más con nuestra responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Grosso modo esto, porque pues eso es algo que necesita mucho tiempo. Sí, ahí tenemos. Una pregunta. Mi pregunta es, ¿qué instrucción nos darían las esposas que no tenemos los maridos creyentes, que venimos Ok, ¿qué deben hacer las con nuestros esposas? hijos? Sí. Bueno, mira, te voy a decir esto. En segunda a Timoteo 3, acompáñenme allá. El apóstol Pablo menciona el caso de un hombre que era emisario apostólico, era un pastor muy importante. Pero mira el trasfondo del que él viene. Dice en el verso 14, ¿no? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Y quién era él? Bueno, en la misma carta a Timoteo y Hechos se nos informa que él era hijo de un gentil pagano idolátrico, casado con una hebrea que llega al conocimiento del cristianismo. Así que mientras ella iba con su hijo en el día de reposo, inicialmente a la sinagoga, luego al servicio cristiano el domingo, el viernes, su padre se lo llevaba al culto a los dioses. Yo supongo que la mamá de Timoteo muchas veces se tuvo que sentir frustrada. O sea, estoy sola en esto. Mi esposo no me colabora. Antes, él está conduciendo a mi hijo a la senda contraria a la fe que yo le estoy enseñando. Pero prevaleció la gracia. Prevaleció la influencia bíblica de su madre y abuela cristianas. Así que yo creo y siempre uso este texto para decirle a las madres que están criando a sus hijos, pero el esposo es incrédulo, hay esperanza. Y el caso más contundente, el caso de Timoteo. Así que no es fácil, no es sencillo, tienen que enfrentar muchas luchas, muchos retos. En ocasiones ustedes van a ver que los hijos como que les gusta más la instrucción e influencia que su padre incrédulo da, pero no descuide eso. No sé si conocen
el testimonio del compositor del himno que cantábamos hoy, de Sublime Gracia, ¿verdad? Su madre era creyente y lo evangelizaba, pero ella muere cuando él era un pequeñito, de tierna edad. Y su padre, un incrédulo, lo encaminó por la senda del mal. Era un hombre borracho, mal hablado, tanto que este hombre llega a ser un esclavista. Para ese tiempo, en muchas partes europeas no se veía bien la venta de, o sea, ir a capturar hombres y mujeres y trasladarlos acá al continente. Así que él era un esclavista, era algo que no era bien visto para ese tiempo. Y él cuenta que una vez yendo en el mar, en medio de una tormenta, él siente que va a morir, hay truenos y relámpagos, vientos, olas. Y en ese momento de desespero, él se acordó de una cosa, de un versículo que le enseñó su madre. Y el Espíritu Santo usó eso, oró al Padre, vino a la fe y Dios lo convirtió en un gran predicador y compositor de himnos. Así que hay esperanza, aunque el Padre no sea cristiano. Pregunta acá. Bueno, ok. Ok. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo influye el conocimiento, perdón, el concepto reformado de la gracia irresistible en la manera en que se lleva a cabo las misiones, tomando en cuenta Romanos 8 y después la otra es más práctica, cómo bajar la tierra más que nada, es cómo la iglesia puede crecer en el evangelismo? Claro que sí. Bueno, y eso se puede asociar con la doctrina de la soberanía de Dios, ¿no? Con la doctrina de la elección, ¿cierto? O sea, si evangelizamos y la Biblia dice que solo se convertirán los que han sido elegidos, y la Biblia dice que solo Dios trae a Cristo los que han de ser salvos. Y la Biblia dice que el hombre está incapacitado para creer, ¿no? Pablo dice eso, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cómo evangelizamos? ¿O para qué? En el siglo XVIII, en el siglo donde, bueno, el racionalismo inglés creció mucho, las iglesias bautistas se volvieron racionalistas y liberales, pero hubo unas que mantuvieron su fe particular, pero algunas con el fin de no ser contaminadas por el sistema, se apartaron, lo que llamamos hoy bautistas estrictos, creo que se les dio ese nombre, se aislaron y se volvieron hipercalvinistas. El hipercalvinismo es esa creencia de que si Dios es quien elige, si Dios es quien convierte, si solo la gracia eficaz del Espíritu Santo puede traer a la persona a Cristo, entonces yo no necesito evangelizar. Eso le llamamos fatalismo. O sea, si me caí en un pozo, es porque Dios quiso que me cayera allí. ¿Para qué voy a intentar salir de allí? Dios me predestinó para eso. No, no, no. La predestinación o la soberanía y el llamado eficaz no anula la responsabilidad. Así que cuando yo leo las cartas, cuando leo Hechos, cuando leo lo que Cristo dice, yo entiendo esto. Debemos evangelizar con tanta pasión a los incrédulos que debemos intentar convencerlos como si el convencimiento lo pudiéramos dar nosotros.
y debiéramos predicar a todas las personas como si todos fueran elegidos. Porque bueno, es una bendición, ¿no? Que Dios no haya puesto una marca externa que uno pueda ver de quién es elegido y quién no. Sino que Dios quiere que yo evangelice a todos. Así que a todos debo verlo, los debo ver como si fueran elegidos. No le voy a decir, Dios te ama porque tú eres elegido y tiene un plan para ti. No, 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 no. Pero voy a evangelizarlo con tanta pasión y voy a rogarle a que venga a Cristo con tanta convicción como si esa persona fuera elegida, aunque yo no sé si lo es. Y voy a presentarle el evangelio con tanta claridad como si yo fuera quien lo convenciera. Pero luego, cuando venga a la fe, lo único que me toca decir es gracias Dios, porque tu espíritu lo llamó eficazmente. Y gracias porque tú has confirmado que él era elegido porque vino a la fe. No sé si me doy a entender. O sea, no van a ir por allí bueno, es como el que evangeliza y dice, y le dice a la persona, y empieza con la doctrina de la predestinación y el llamamiento eficaz. No, no hay que hacer eso. Preséntele el evangelio. Invítelo al arrepentimiento. O sea, no a que repita una oración, no. Que proceda al arrepentimiento, que venga a Cristo, que le suplique que sea su Salvador. Y lo voy a hacer como si Él pudiera hacerlo. Pero yo sé que no lo puede hacer. Pero voy a hacerlo como si Él pudiera hacerlo. Voy a tratar de convencerlo como si yo puedo convencerlo. Voy a evangelizarlo para que venga a la fe como si fuera un elegido. Pero yo sé luego si se convierte o no, que bueno, es Dios quien hace todo. Es Dios quien hace todo. No sé si fui claro, porque no quiero que se preste para confusiones. Muchísimas gracias, pastor.